Bienvenidos una vez más a Basket365, soy Denis y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es seguir con mi ranking personal de jugadores de cara al draft de 2023, y es que a estas alturas ya habréis visto el primer vídeo en el que hablé de los jugadores que a día de hoy en mi ranking o Big Board están del lugar 16 al 30, y ahora vamos a seguir con los que yo considero actualmente los 15 mejores prospectos de este próximo draft. Esto, como decía ya antes, va a cambiar en las próximas semanas porque tendremos el Draft Combine, los jugadores harán pruebas físicas, se les medirá, jugarán partidos y va a haber movimiento seguro, pero bueno, a día de hoy esta es la situación, este es mi ranking personal y no quiere decir que considere que cada uno de estos jugadores vaya a ser seleccionado en este pick, simplemente creo que si un jugador está de 10 en mi ranking personal es el 10º mejor prospecto de este draft, pero puede tener sentido para el 7º pick o para el 15º. Depende. Y antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis, qué jugadores os gustan más, cuáles nos gustan y por supuesto como siempre, tal vez no conteste a todo, pero os aseguro que leo todos los comentarios. Y nada, vamos a empezar. Vamos a seguir entonces con el jugador número 15 de mi ranking personal, y ese es un campeón actual de la liga universitaria, un jugador con muchísima capacidad de tiro, con algunas dudas defensivas porque si bien se esfuerza es muy delgado, y se trata de Jordan Hawkins de la Universidad de UConn, un jugador de segundo año relativamente mayor para su generación, dado que es un jugador que ya tiene 21 años de edad, y Jordan Hawkins es un escolta de 1,96 m que no tiene muchísima habilidad con el balón en las manos, pero lo que es un muy buen tirador, un jugador incansable que se dedica a correr a través de bloqueos y básicamente cansar a las defensas, conseguir tiros abiertos y anotar con un nivel de eficiencias de 3 muy alto. Y en defensa es un jugador delgado pero que defiende un nivel adecuado y cuando gane fuerza creo que va a ser un defensor competente. Jordan Hawkins esta última temporada en UConn promedió 29,4 minutos de juego, 16 puntos, 3,8 rebotes, 1,3 asistencias, 0,7 robos y lo más importante y lo que le da valor, 7,6 triples intentados, un 39% desde 3, un 45% de sus tiros de 2 y un 89% de acierto de sus tiros libres. Tengo pocas dudas sobre el tiro de Jordan Hawkins, creo que el rol influirá porque si lo convierte en un triplista de esquina simplemente va a anotar sus tiros pero va a perder impacto, pero dependiendo de dónde vaya es un jugador que al estilo JJ Redick o Kyle Korver de verdad es muy dinámico, corriendo entre bloqueos y consiguiendo tiros abiertos, y creo que es alguien que va a poder sin el balón alterar defensas si realmente se establece en la NBA. A mí me gusta mucho y creo que es alguien que tiene posibilidades de ser seleccionado más arriba porque el tiro es algo muy valorado. Y vamos ahora con el jugador número 14 de mi ranking personal, un jugador que he ido subiendo mucho, junto con Leonard Miller son los dos jugadores que creo que más he elevado últimamente. Y es alguien que realmente me gusta por lo completo que es y porque creo que tiene muchas posibilidades de funcionar en algo. No es un jugador de élite en ningún aspecto, pero este jugador es Kobe Bufkin de la Universidad de Michigan. Se trata de un combo guard, puede operar un poco como base, un poco como escolta, no tiene un tamaño excelente, no es un grandísimo atleta, pero al final es competente en muchos aspectos. Bufkin mide 1,93 m, se espera que tenga una envergadura de más o menos 2,03, es muy delgado, pesa 79 kilos, pero ya ha ganado músculo con respecto a la temporada pasada y puede que siga evolucionando en ese aspecto. Y es que solo tiene 19 años, pero ya lleva 2 años de experiencia en la universidad y el primer año apenas tuvo producción, pero este año, sobre todo en la segunda mitad, cuando se lesionó Jett Howard, tuvo un rol muy interesante. Y se trata de un jugador que en defensa compite y es bastante hábil, no creo que sea un defensor de élite porque físicamente no es súper explosivo ni grande, pero tiene manos rápidas, se mueve bien, creo que va a poder ser un buen defensor sobre el balón y va a defender a bases y escoltas. Jugadores demasiado grandes o atléticos van a ser un problema para él, pero creo que va a ser competente en ese lado del campo y en ataque me parece un jugador muy completo y con muchísima versatilidad. Esta temporada ha promediado 34 minutos de juego con 14 puntos, 4,5 rebotes, 2,9 asistencias por partido, 1,9 pérdidas, 3,7 triples intentados con un 36% desde 3, un 55% de sus tiros de 2, que es una cifra altísima para un jugador de su tamaño y su rol, y un 85% de acierto de sus tiros libres. Creo que va a ser capaz de anotar a 3 niveles, tanto desde 3 como en la media distancia como en el interior. Ha sido un muy buen finalizador interior para su tamaño, es un pasador competente que no creo que nunca vaya a ser un base principal, pero creo que va a ser capaz de repartir el juego y tomar ese rol de playmaker secundario, y creo que es un escolta o un combo guard ideal para muchos equipos y alguien que tal vez no se vaya a convertir en una estrella, pero sí un muy buen jugador. Pasamos ahora a hablar del jugador al que tengo como número 13 en mi ranking personal, y es alguien que no me encanta, pero al mismo tiempo es innegable la habilidad y el potencial que tiene. Y ese es G.G. Jackson de la Universidad de Carolina del Sur, un jugador muy joven, de hecho el más joven de todo este draft, alguien que era considerado el prospecto número 1 del draft de 2024, pero por edad podía entrar en este draft y se saltó un curso básicamente
básicamente. Y Gigi Jackson tuvo dudas sobre todo a nivel de personalidad, estuvo haciendo un directo en Instagram en el que criticó a sus compañeros de equipo y a sus entrenadores. A nivel de actitud en el campo era bastante frustrante, pedía el balón en todo momento, apenas se esforzaba en defensa, era muy estrellita, digamos. Y su equipo era realmente malo, lo cual no ayuda ni para evaluar hasta qué punto Gigi Jackson puede funcionar en un entorno competitivo, ni para evaluar hasta qué punto Gigi Jackson tiene culpa de las carencias defensivas que tenía y sus problemas de eficiencia. Pero el talento que tiene, siendo un jugador de 2-0-6, la capacidad de poner el balón en el suelo, de crear su propio tiro, la mecánica de tiro que probablemente indica que a largo plazo va a ser un buen tirador, sobre todo en un equipo donde haya más talento alrededor, son cosas muy interesantes. Para mí el mayor problema con Gigi Jackson es cuál va a ser la actitud, cuál va a ser el nivel de esfuerzo, el nivel de compromiso. Tiene todas las herramientas para ser uno de los 5 mejores jugadores de este draft, pero he decidido ser un poco precavido con él. Aún así estamos hablando de un chaval que debutó en la liga universitaria con 17 años y actualmente tiene 18 y ha promediado 32 minutos de juego, 15,4 puntos, 6 rebotes, 1,5 rebotes ofensivos, 0,8 robos y tapones, 5,3 triples intentados, un 42% de sus tiros de 2, un 32% desde 3, nada de pase, nada de creación secundaria, nada de esfuerzo defensivo, pero puede que esto sea una cuestión de entorno y de edad, y en otro entorno y con un nivel de madurez superior a lo largo de los años puede que Gigi Jackson sea un jugador muy potente. Vamos ahora con el jugador número 12 de este ranking personal, y este es alguien del que espero menos problemas. Es un trabajador duro, no es un gran defensor pero se esfuerza, tiene buen tamaño y es un tirador espectacular, y eso es lo que le va a dar valor. Y estamos hablando de Grady Dick, un novato de la liga universitaria, un jugador de 19 años que mide 2'03" y puede parecer peor defensor de lo que es. No es un grandísimo defensor, pero es un buen atleta, es inteligente, se mueve bien, ayuda, hace buenas ayudas defensivas. Es un poco un jugador estilo Kevin Harter en eso. Tal vez no sea un gran defensor ni mucho menos, pero no es tan vulnerable como puede parecer por su físico y por ser un tirador blanco. Y a nivel ofensivo es un tirador espectacular que ha demostrado alguna cosilla extra, un poco de capacidad de pase, algo de creación individual, pero espero básicamente que sea un especialista desde 3 en la NBA, un jugador de mucho volumen, con buen tamaño, capaz de jugar de escolta y alero, que en su primera temporada en la universidad ha promediado 32,7 minutos de juego, 14 puntos, 5 rebotes, 1,7 asistencias, 1,4 robos por partido, 5,7 triples intentados, un 40% desde 3, un 48% de acierto de sus tiros de 2, un 85% de sus tiros libres. Al final el Grady Dick es un tirador de élite de 2'03" que no es malísimo en defensa, y eso tiene mucho valor. Y vamos ahora con el jugador número 11 de este Big Board, un jugador que tiene muchas posibilidades de escalar, porque es el típico que va a contribuir y a ayudar a ganar partidos. Estoy convencido. Tal vez no tenga un techo tan alto, pero el suelo de Cason Wallace de la Universidad de Kentucky es elevadísimo. Estamos hablando de un base de 1,93 m, buenísimo en defensa, fuerte, que solo tiene 19 años y va a seguir madurando físicamente, que tal vez por su tamaño no vaya a poder defender a aleros en la NBA, pero creo que si se sigue desarrollando físicamente hay una posibilidad de que llegue a hacerlo. Es realmente bueno con sus manos, tiene muy buenos fundamentos defensivos. Al final la comparación fácil sería Jrue Holiday. Holiday es un jugador superior, pero sí que hay bastantes similitudes, y a nivel ofensivo no es un playmaker principal, no es un grandísimo base, pero es competente y es capaz de meter sus tiros. Estamos hablando de un jugador que en su primer año promedió 32 minutos de juego, 11,7 puntos, 3,7 rebotes, 4,3 asistencias por partido, 2 robos, 4 triples intentados con un 35% desde 3, un 51% de sus tiros de 2, un 76% de sus tiros libres. Al final es un base 3&D que puede llegar a ser más que eso, y creo que va a ayudar a muchos equipos desde muy pronto. Pasamos ahora al jugador número 10 de mi ranking personal, y este es otro base muy diferente, uno que creo que tiene un techo mucho más alto pero un suelo más bajo también, y aún así por potencial puro, por tamaño, por versatilidad, voy a considerarlo por encima de Cason Wallace, aun si el primer año sospecho que Cason Wallace va a ser probablemente bastante mejor. Y ese es Anthony Black de la Universidad de Arkansas, compañero de equipo de Nick Smith Jr., un base de 2'01" con una envergadura espectacular de 2'18", muy bueno a nivel atlético, muy bueno en defensa, y que en ataque tiene una carencia principal, y es que no es un buen tirador de 3, pero es activo, ataca al aro con intensidad, tiene muy buen tamaño, tiene buena capacidad atlética, es un buen pasador, y no lo comparo con alguien estilo Josh Giddey, seguro que alguna persona está pensando en eso, pero sí que tal vez haya un poco de Dyson Daniels ahí en capacidad atlética, defensa, tamaño y capacidad de pase a un nivel elevado. Y otra cosa que me ha gustado de Anthony Black es que es un chaval que juega con intensidad, al que le importa ganar, es competitivo, eso está claro, y eso ayuda mucho, desde luego, a tener confianza en que pueda hacer funcionar su juego en la NBA, aun si su tiro de 3 está lejos. Estamos hablando de un jugador que ha promediado 34,9
minutos de juego por partido. En una liga en la que los partidos son de 40 minutos, 35 minutos de juego por partido es una barbaridad, pero así de bueno y de importante era para su equipo, realmente lo necesitaban. Promedió 12,8 puntos, 5,1 rebotes, 3,9 asistencias con 3 pérdidas por partido. La eficiencia con el balón en las manos tiene que mejorar, pero hay capacidad de pase ahí. 2,1 robos por partido, un 51% de acierto en sus tiros de 2, un 30% en sus triples y un 71% en sus tiros libres. Al final, Anthony Black no puede llegar a un equipo y convertirse en el playmaker principal y el motor ofensivo, pero un equipo donde haya un muy buen creador en el ala o un muy buen escolta creador, alguien que puede defender a su nivel, capaz de mover el balón en ataque, de cortar a canasta y que poco a poco irá evolucionando, es muy interesante. Vamos ahora con el jugador número 9 de mi ranking personal, un jugador con un talento ofensivo tremendo, que ha levantado sus dudas también y por eso no está tan arriba, pero que al final para cualquier equipo que esté buscando una estrella en la posición de escolta es el jugador posiblemente que más probabilidades tiene de evolucionar hacia eso en torno al top 10 del draft, y ese es Keyonte George de la Universidad de Baylor, uno de esos jugadores que era considerado uno de los mejores prospectos de su generación y tuvo altibajos durante la temporada, acabó el año de hecho un poco tocado en el tobillo o en el pie, no recuerdo bien. Y se trata de un jugador que es competente en defensa, no buenísimo, pero competente, tiene un tamaño adecuado para ser un escolta, sería ideal que midiera un poco más, pero aún así mide 1,93 m, es fuerte, tiene algo de capacidad de pase, aunque no mucha, tiene capacidad de tiro, capacidad de creación, un buen tiro de media distancia y creo que tiene posibilidades de evolucionar hasta convertirse en un jugador muy completo a nivel ofensivo y un playmaker secundario, un jugador estilo Zach LaVine sin esa capacidad atlética, tal vez más estilo Bradley Beal, digamos, pero bueno, ese es el techo, si realmente todo sale bien. La realidad es que Keyonte George puede acabar siendo también un sexto hombre. Sea como sea, es un jugador que ha promediado este año con solo 19 años de edad, 28,6 minutos de juego, 15,3 puntos, 4,2 rebotes, 2,8 asistencias y 2,9 pérdidas por partido, 6,9 triples intentados, un 34% de acierto en sus triples, un 42% en sus tiros de 2 y un 79% en sus tiros libres. Y habrá que ver cómo es su llegada a la NBA. Creo que un rol secundario, teniendo más tiros abiertos, seguramente sea capaz de espaciar el campo, ir poco a poco acostumbrándose a la liga, pero tengo expectativas bastante altas para Keyonte George. Vamos ahora con el jugador número 8 de mi ranking personal y este es el primero de los gemelos Thompson, el que tengo más abajo, en Ausar Thompson. Es el jugador más off-ball de los dos, alguien que puede también operar con el balón en las manos, pero dado que su hermano siempre ha sido el base, siempre ha operado más como un ala. Es un jugador bueno en defensa, con capacidad de pase, el mejor tirador de los dos, aunque esté lejos de ser un grandísimo tirador, un atleta de élite con buen tamaño y un jugador que aporta mucha versatilidad y que creo que encajaría en muchos equipos. La clave con los dos hermanos, pero en particular con Ausar, porque parece que va a ser un jugador que va a tener menos el balón en las manos, es el tiro, y ha habido una evolución a lo largo del año en Overtime Elite. Y sí, el nivel de competición no era muy alto, pero aún así lo que ha demostrado y sus atributos físicos creo que son suficientes como para tenerlo en el top 10, claramente. Y es que Ausar Thompson este año ha promediado 27,8 minutos de juego por partido, 16,6 puntos, 6,2 rebotes y 5,5 asistencias por partido con 3,1 pérdidas, 2,4 robos, un 47% de acierto en sus tiros de campo, un 33% desde 3 y un 70% de sus tiros libres. Y sí, físicamente era superior a toda su competición, ganaron de paliza todos los partidos, solo perdieron uno creo, así que es un poco complicado fiarse de estos números, pero creo que como jugador de ala muy atlético, bueno en defensa, capaz de hacer el pase extra en ataque y que poco a poco irá mejorando como tirador, es alguien muy interesante. He visto alguna comparación con Andrew Iguodala y me gusta bastante. Iguodala nunca fue un tirador consistente, pero sí que era un pasador inteligente, un muy buen defensor, y es un jugador que ha tenido una carrera excelente y tiene un MVP de las finales. Vamos ahora con el jugador al que tengo como séptimo en mi ranking personal, y ya me arrepiento un poco de esto, creo que aquí me he calentado un poco con el jugador al que he puesto de sexto, pero he bajado un poquillo a Jarras Walker hasta esta posición. Jarras Walker podría ser hasta el cuarto pick del draft. Es un jugador muy maduro para sus 19 años de edad y un jugador con un suelo muy alto. Tengo pocas dudas de que Jarras Walker vaya a llegar a la NBA y vaya a funcionar. Es un 4, bueno en defensa, más móvil de lo que parece porque es un jugador gigantesco, con brazos muy largos, que creo que va a poder jugar un poco de 5, pero sobre todo un 4. No creo que vaya a ser tan móvil como para defender a aleros con consistencia. Hay gente muy optimista con esto, yo no lo soy tanto. Pero aún así es un jugador con muchísima capacidad defensiva, un buen reboteador y en ataque. Su tiro de 3 ha entrado, pero tampoco me fío demasiado. Ha sido un triplista promedio con un volumen muy bajo, pero también tiene algo de capacidad de pase, es un buen reboteador y es un jugador que creo que va a conseguir funcionar desde el día 1. Jarras Walker mide 2,03, tiene una envergadura de 2,18, solo tiene 19 años de edad y pesa 108 kilos de puro músculo, y este año ha promediado 27,6 minutos de juego, 11,2 puntos, 6,8 rebotes, 1,8 asistencias y 1,5 pérdidas por partido con un robo y 1,3 tapones, un 52% de acierto en sus tiros de 2 y un 35% de acierto en sus triples. El tiro no es una locura ni mucho menos, pero creo que se va a trasladar
a un nivel adecuado y el resto de cosas que aporta son muy interesantes. Simplemente creo que Jarace Walker no tiene un techo tan alto como el jugador al que he puesto por delante, y esto es un swing y depende totalmente del equipo. En muchos casos Jarace Walker tiene más sentido, pero como prospecto he decidido poner un puesto por encima en la sexta posición al otro gran ala pivot de esta zona, en Taylor Hendricks. Taylor Hendricks ha ido ganando fuerza poco a poco y mucha gente lo tiene ahora en torno al puesto 10, incluso 8. Y sí, lo he subido bastante, pero no estoy nada convencido de que no vaya a acabar en este rango al final del proceso. Estamos hablando de un ala pivot de 2,06 de altura, con brazos largos, no sabemos exactamente cómo de largos, pero tiene pinta de tener una envergadura muy potente, que solo tiene 19 años de edad y que nadie esperaba que fuera así en su primer año en la liga universitaria. Llegó a un equipo flojo en la Universidad de Florida Central, el equipo donde jugaba Taco Fall en su momento, por cierto, y tuvo un nivel de producción elevadísimo en su primera temporada. Estamos hablando de un chaval que promedió 34,7 minutos de juego, 15,7 rebotes por partido, 0,9 robos y 1,7 tapones por partido, siendo un ala pivot con 4,6 triples intentados, un 39% desde 3, algunos de esos triples se los creaba él mismo, un 54% de acierto en sus tiros de 2 y un 78% de acierto en sus tiros libres. Hay cosas muy interesantes en Taylor Hendricks que no creo que vaya a llegar a la NBA y crear y ser un grandísimo anotador, pero ese tamaño, esa capacidad de intimidar y de rebotear y ese tiro de 3 son muy interesantes. Al final estamos hablando de alguien que en la NBA con pivots buenos, pero que no sean grandísimos intimidadores, va a encajar de maravilla porque va a poder tomar ese rol de jugador encargado de intimidar cerca del aro, de hacer las ayudas defensivas, y en ataque va a poder tirar de 3, poderse la esquina al menos de entrada, y poco a poco iremos viendo cómo evoluciona como jugador. A mí me parece un proyecto interesante, pero es un proyecto y puede salir peor que algunos de los jugadores que hemos mencionado antes. Eso es algo a tener en cuenta. Vamos ahora con el jugador número 5 de mi ranking personal, y es un mega atleta en esta posición de alero que ha demostrado capacidad de creación, ha demostrado potencial defensivo, ha estado bastante lesionado durante la temporada, lo cual ha mermado su producción, y aún así a mí me encanta. Y es Cam Whitmore de la Universidad de Villanova, un alero de 2,01 con una envergadura de 2,06, 105 kilos de puro músculo, solo 18 años de edad, es uno de los jugadores más jóvenes de este draft, y se trata de un jugador que era uno de los favoritos para ser una de las selecciones altas del draft de 2023, y en general creo que ha cumplido. No ha demostrado tanto a nivel de producción, pero los flashes han sido suficientes, y si bien no ha tirado de 3 a un nivel altísimo, ha demostrado capacidad de creación, ha demostrado algo de toque, y creo que es un jugador que va a necesitar un poco de tiempo para madurar, pero tiene potencial de estrella, cosa que no hemos visto demasiado hasta ahora, y por eso para mí está tan arriba. Cam Whitmore este año ha promediado 27,3 minutos de juego, 12,5 puntos, 5,3 rebotes, 0,7 asistencias y más pérdidas que asistencias. No le pidáis que reparta juego, a día de hoy no lo hace, solo se preocupa de sí mismo a nivel ofensivo, 1,4 robos por partido, 4,2 triples intentados, un 34% desde 3, un 58% de sus tiros de 2, que es una cifra altísima y comprensible porque es físicamente muy dominante en la universidad, y ha anotado el 70% de sus tiros libres. De momento el tiro está ahí, en progreso, pero no es terrible tampoco, y como veis no es un playmaker en absoluto, es un jugador que se va a encargar de sus propias canastas y poco a poco irá madurando. Y yo aquí veo un patrón muy Jaylen Brown, un prospecto brutal a nivel atlético que tiene que madurar a nivel de creación y de anotación y de tiro, alguien que no es bueno repartiendo juego y que tiene que mejorar su habilidad con el balón, pero un jugador con unas herramientas para ser muy bueno. Y sí, Cam Whitmore es uno de esos jugadores que como alero seleccionado muy arriba del draft puede no salir muy bien. Hemos visto muchos aleros hiperatléticos no funcionar, pero a mí me gusta mucho. Vamos ahora con el jugador número 4 de este ranking personal, y es el otro gemelo Thompson, en Amen Thompson, el mejor de los dos en mi opinión, el más atlético de los dos. Hay una diferencia considerable. Ausar es espectacular, Amen es el mejor atleta de este draft probablemente, y se trata de un jugador que ha tirado peor y ha anotado un poco menos, pero lleva toda su vida jugando como base. Y al final entonces estamos hablando de un base hiperatlético de 2,01 de altura, que va a superar a cualquiera en el 1 contra 1, tiene un primer paso absurdo, una capacidad de finalización interior muy alta también, y alguien que es un martirador, tiene mucho que mejorar sin el balón y ese va a ser su principal problema, pero es una apuesta de estrella que vale la pena en este pick número 4. Amen Thompson ha promediado 28,5 minutos de juego, 15,7 puntos, 6,3 rebotes, 6,6 asistencias con 3,1 pérdidas, 2,1 robos por partido, un 54% de acierto en sus tiros de campo, un terrible 25% desde 3 y un 69% de acierto en sus tiros libres. Y el tiro da que pensar, porque en ambos casos, con los dos gemelos, está lejos todavía, en el caso de Amen aún más, pero ese tamaño, esa capacidad de pase, esa explosividad, tiene las herramientas para ser una estrella, y sí, puede salir muy mal como pick número 4, pero también puede salir de maravilla.
Y vamos ahora con el jugador número 3 de mi ranking personal, y este es el mejor jugador universitario de entre los que se van a presentar al draft de 2023, sin lugar a dudas para mí, en Brandon Miller, un jugador de la Universidad de Alabama que mide 2'06", defiende un nivel adecuado y puede que llegue a ser un muy buen defensor además, y empezó el año siendo un triplista espectacular que no creaba mucho por sí mismo y acabó el año creando muchísimo por sí mismo y demostrando un desarrollo espectacular. Estamos hablando de un jugador mayor para ser alguien de primer año, por cierto, alguien que cumplirá 21 años creo que octubre o noviembre, pero es un jugador de 20 años de edad que este año ha promediado 32,6 minutos de juego, 18,8 puntos con 8,2 rebotes, 2,1 asistencias con 2,2 pérdidas, 7,5 triples intentados, un 38% de acierto desde 3, un 48% de sus tiros de 2, un 86% de sus tiros libres, y estamos hablando entonces de un jugador letal desde 3 con muy buen tamaño, que no es un lastre defensivo y que ha evolucionado muchísimo como creador con el balón a las manos a lo largo de la temporada en solo un año, porque hay un jugador que tiene posibilidades de ser de entrada un muy buen role player, un muy buen anotador secundario, un muy buen triplista con buen tamaño y alguien que aporta en defensa, y alguien que tal vez evoluciona hasta el punto de convertirse en un creador principal y alguien estilo Paul George por tamaño y habilidades, aunque Paul George, si bien ha tenido muchos problemas de lesiones, es un jugador excelente y no todos los drafts hay jugadores así. Y ya quedan solo 2 jugadores y ya sabéis quiénes son. Decidí dejar a Brandon Miller como 3 porque de 2 sigo teniendo a Scoot Henderson, que no ha tenido unos números tan potentes este año, pero sigue siendo un jugador con un nivel de productividad y un nivel de creación y una capacidad atlética espectacular. Scoot Henderson en G-League Ignite con 19 años ha dominado, ha sido realmente capaz de anotar a placer. La eficiencia deja mucho que desear, pero también hay un punto ahí en el que creo que ha estado esforzándose mucho por demostrar su tiro, sobre todo ese tiro de media distancia que empezó entrando a lo largo del año, pero poco a poco fue decayendo. Y sí, no es un buen tirador de momento, pero es un jugador que trabaja duro en defensa y con su capacidad atlética espero que sea un buen defensor a largo plazo, tiene brazos larguísimos también y es un mucho mejor pasador de lo que mucha gente cree. Todo el mundo se fija en su capacidad atlética y su finalización interior, pero realmente hay una capacidad de pase potentísima. Y estamos hablando de un chaval de 19 años que ha promediado 30,7 minutos de juego en G-League Ignite, 16,5 puntos, 5,3 rebotes y 6,8 asistencias con 3,5 pérdidas, 2,7 triples intentados y un 28% desde 3, un 43% de sus tiros de campo que baja considerablemente porque se tiraba muchos tiros de media distancia y al final del año sobre todo no estaba tirando bien, y un 76% de acierto en sus tiros libres. El tiro tiene que trabajar, pero todo indica que Scoot Henderson es un jugador muy motivado por mejorar, alguien que trabaja duro, que si se va al sistema adecuado seguramente sea capaz de mejorar hasta ser un tirador competente y tiene capacidad de pase, tiene potencial defensivo, tiene capacidad de sobra en el 1 contra 1, es un atleta espectacular y un jugador que en otros años sería probablemente el pick número 1 del draft, pero este año está quien está. Y es que de uno obviamente está el jugador que todo el mundo quiere, Victor Wembanyama. Wembanyama es un prospecto único, un jugador que puede gustarte más o menos, sobre todo el marketing que hay en torno a él, pero claro, es normal que venda, hace cosas increíbles y que no hemos visto en otras ocasiones. Yo al menos nunca había visto un jugador fallar un triple y luego hacer un putback y matar ese propio triple, como hizo Wembanyama hace unas semanas. Y los highlights son mejores que la realidad, pero la realidad es increíble, simplemente sus highlights son inhumanos. No es tan buen tirador de 3 como parece. Al final es un jugador que se está pudiendo permitir a sí mismo hacer cosas que no podrá hacer en la NBA, al menos en un principio. Esos dribblings para luego tirar triples complicados no son tan potentes ni tienen tan buenos resultados como puede aparentar. La realidad es que tira un 30% desde 3, pero tiene toque, anota muchos de sus tiros libres, su tamaño es absurdo, su movilidad es absurda, y si se mantiene sano, el suelo creo que es de All-Star. Hasta donde llegue después dependerá. Victor Wembanyama no está claro, pero se supone que mide unos 2,24 más o menos. Se habla de una envergadura de 2,44 que es completamente inhumana. Solo pesa 103 kilos. Está claro que es un jugador muy delgado y que tiene que ganar peso, pero al menos según dice su entorno, están esperando a que llegue a la NBA para que el propio equipo que lo drafee decida cuál será su programa de entrenamiento y cómo quieren dirigirlo. Y es un jugador de 19 años que en una liga profesional en Francia está siendo el mejor jugador de la liga, va a ganar el MVP, supongo, y promedia 32,2 minutos de juego por partido, 21,6 puntos, 10,1 rebotes, 2,4 asistencias, 3,1 tapones por partido con 5 triples intentados y un 30% desde 3. Como decía, los highlights son mejores que la realidad desde 3, pero anota el 84% de sus tiros libres, hay toque, a largo plazo creo que va a ser un buen triplista, y anota el 55% de sus tiros de 2, que me parece una cifra hasta baja, teniendo en cuenta que es un jugador con un tamaño absurdo, pero también se tira tiros complicados de media distancia. Al final Wembanyama de momento se recrea demasiado, pero creo que es una cuestión del entorno y que cuando llegue la NBA la cosa cambiará un poco. Las herramientas son increíbles, no puedes no seleccionarlo de primero. Y nada,
Con esto hemos acabado con la segunda parte de mi ranking personal de cara a este draft de 2023 a día de hoy. Hemos hablado de los jugadores desde el 15 hasta el 1 y decidme abajo qué os parece, si estáis de acuerdo con algunos, quién creéis que está muy arriba, quién creéis que está muy abajo, quién creéis que falta totalmente. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.